Hola, qué alegría tenerte aquí. El Señor te bendiga. Mi nombre es Lida Marulanda y estoy muy feliz de hacer el devocional diario contigo. Antes de empezar, quiero compartir contigo algo muy importante. Si dispones de tiempo, te animo a comenzar con un momento de adoración, entrando en la presencia de Dios a través de la música. Pero si el tiempo es limitado, lo esencial es disponer el corazón, dedicando un tiempo de oración, permitiendo que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento mientras exploramos su palabra. Personalmente, mi tiempo de adoración y oración suele extenderse bastante, pero cada uno puede adaptarlo de acuerdo a su disponibilidad. Y préstame atención. En cada devocional plantearé diferentes reflexiones. Recuerda que cada persona interpreta la palabra de Dios de acuerdo a su contexto y a su vida. Así que tú toma lo que Dios quiera enseñarte y aplícalo de la mejor manera en tu vida. ¡Comenzamos! Primera de Reyes 13, 1 al 10. Dios habla contra Betel. El Señor le dijo a un hombre de Dios de Judá que fuera a la ciudad de Betel. Cuando llegó el hombre de Dios, el rey Jeroboam estaba parado junto al altar ofreciendo incienso. El Señor le había dicho al hombre de Dios que hablara en contra del altar. Él dijo: altar, altar, el Señor te dice, la familia de David tendrá un hijo llamado Josías. Aunque hay sacerdotes que ahora ofician en los santuarios sobre las colinas y ofrecen sacrificios encima de ti. Josías los sacrificará a ellos sobre ti y se quemarán huesos humanos sobre ti, altar. Ese día el hombre de Dios demostró a la gente que eso iba a suceder en realidad. Dijo: esta es la señal que el Señor ha hablado. Él dijo: este altar será roto en pedazos y las cenizas que están en él se caerán al suelo. Cuando el rey Jeroboam escuchó el mensaje del hombre de Dios acerca del altar que está en Betel, quitó su mano del altar y apuntó hacia el hombre de Dios. Dijo: arresten a ese hombre. Pero al decir esto, su brazo quedó paralizado y no lo pudo mover. El altar se rompió en pedazos y las cenizas se desparramaron. Esta fue la prueba que el Señor había prometido. Entonces el rey Jeroboam dijo al hombre de Dios: por favor, ora por mí al Señor tu Dios para que me sane el brazo. Así que el hombre de Dios oró al Señor y se sanó el brazo del rey, volviendo a ser como era antes. Y el rey le dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa, visítame un rato y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: no iría contigo, ni comería contigo, ni bebería siquiera un vaso de agua en ese lugar, aunque me dieras hasta la mitad de tus posesiones. El Señor me dijo que no bebiera nada aquí y que no volviera por el mismo camino por donde vine. Así que el hombre de Dios viajó de regreso por otro camino diferente del que usó para llegar a Betel. Ahora vamos a la explicación y a la reflexión, pero antes quiero plantear la pregunta correspondiente a este devocional para que la respondas en los comentarios. ¿Cumple Dios lo que dice? A. Nunca. B. Siempre. C. De vez en cuando. Bueno, 300 años más tarde se cumple esta profecía que dio el hombre de Dios en todo detalle, cuando Josías mató a los sacerdotes paganos en sus propios altares. Esta historia la veremos cuando lleguemos a Segunda de Reyes. Tú quédate aquí pegadito a estos devocionales que aquí te lo cuento todo. Este pasaje nos enseña cómo Dios siempre cumple lo que dice, ya sea de inmediato o en su debido tiempo y su soberanía sobre todas las cosas. Vemos cómo la profecía pronunciada por el profeta anónimo se cumple de manera puntual y precisa. El altar que Jeroboam había levantado para sus ídolos es destruido en el acto. Además, la otra profecía, que era sobre Josías, un rey que nacería muchos años después, se cumple en su momento designado por Dios. Esto nos enseña que sus planes se desarrollan conforme a su voluntad, sin importar el paso del tiempo. La palabra de Dios es firme y verdadera, y su cumplimiento inevitable. Este pasaje también nos advierte sobre la seriedad de desobedecer los mandamientos de Dios. Jeroboam desafiaba abiertamente la orden de Dios al adorar altares a ídolos. Eso mismo que están haciendo las personas que adoran estatuas, y su desobediencia no quedó impune. La mano que extendió contra el profeta fue paralizada como señal de juicio de Dios. Con Dios no se juega, y sus mandamientos deben ser tomados con la máxima seriedad y reverencia. En un mundo donde las tentaciones y las presiones para apartarse de los caminos de Dios son tan constantes, esta enseñanza nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en su palabra, obedeciendo sus mandamientos y confiando en su fidelidad. Dios es quien establece el estándar de lo que es justo y verdadero, y seguir sus caminos conduce a la vida y a la salvación. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Espero que estos devocionales sean de mucha bendición para ustedes. Los amo en el amor de Cristo.